Las leyendas sobre la Casa del Diablo son muchas y nada originales. Combinan relatos decimonónicos del puerto con argumentos de películas de terror de los años 80. Entre sus muros en obra negra, supuestamente, tuvieron lugar asesinatos rituales y penaban espíritus chocarreros. Se decía, por ejemplo, que la construcción estuvo destinada a ser un hotel con restaurante en la última planta, pero que este nunca pudo terminarse debido a que el vigilante mató a su familia entera y luego se suicidó. Sus almas, según la mítica porteña que relaciona las muertes violentas con la aparición de espíritus intranquilos, penaban en el sitio. Otra leyenda insistía en que la casa era la sede de una secta satánica que realizaba oscuros ceremoniales en sus sótanos. Relato alimentado por la cercanía de la Casa del Diablo con el llamado Castillo de la Condesa de Malibrán. Un personaje a medias histórico a medias mítico considerado por los locales como una especie de Erzsébet Bace y tropical. Asimismo, existía una tercer leyenda. La casa tenía 7 sótanos a los que se accedía por una escalera en el interior, y en el último, en el más profundo, moraba el mismísimo Satanás. Lo cierto era que la casa y el terreno ubicados a orillas del río Jamapa, en una de las zonas de mayor plusvalía de Boca del Río, pertenecían a un empresario local que no estaba interesado en venderlo ni en rentarlo. Una verja de acero impedía el acceso a los curiosos, la mayor parte adolescentes del puerto que buscaban un sitio para beber, drogarse y estimular con un poco de sugestión sus glándulas suprarrenales. La costumbre indicaba que uno debía entrar a la casa a través de la verja de hierro, sobornar al vigilante en turno y después recorrer uno a uno los 3 pisos aún en obra negra. El tiempo y el clima no ayudaban a la conservación de la casa, que en los años 90 carecía ya de ventanas y cuyos pisos estaban siempre tapizados de una espesa capa de hojas secas. Una ceiba parasitaba una de las esquinas del edificio, sus ramas invadían partes de la segunda planta. Jorge, por supuesto, escuchó de niño todos esos rumores pero jamás había entrado. Solamente había atisbado la casa por entre la maleza del estero, a bordo del autobús rumbo a Antón Lizardo. La oportunidad de visitar la casa llegó cuando tenía 15 años. La idea fue suya y con ella convenció a la pandilla de scouts a la que pertenecía para que lo acompañaran. Harían una expedición a la Casa del Diablo y escudriñarían sus misterios. Entraron por un portal al primer piso, recorrieron los cuartos oscuros y malolientes que parecían haber sido construidos bajo un diseño laberíntico. Entre risas nerviosas llegaron al segundo piso, el único lugar que realmente tenía apariencia de restaurante, con separaciones que distinguían una barra, una cocina y cuartos de baño. Todo estaba cubierto de hojas secas, excrementos de roedores y cadáveres de lagartijas. Lo único extraño que encontraron fue, en las habitaciones detrás de la barra, un portal con marco de piedra que conducía a una escalera. Esta descendía, formando una espiral, hacia una oscuridad absoluta. Ese día se marcharon porque no llevaban cuerdas. Regresaron el domingo siguiente con piolas, linternas, tiras de halógeno, provisiones de comida y agua, y una estrategia contra el pánico que el mismo Jorge había considerado necesario diseñar. Todos habían escuchado los rumores sobre la casa. Era necesario que, en caso de que ocurriera algo fuera de lo común, permanecieran tranquilos, en calma, que el pánico no los invadiera. Decidieron incluso el orden en el que descenderían. Primero el Puma, que a sus 19 años era considerado por todos como un verdadero adulto y por ello portaba el bastón del mando del clan. Luego bajarían Jorge, Adán y Lili. A Roxana le tocó quedarse afuera y vigilar el extremo de la cuerda con la que todos se unieron, como exploradores alpinos, antes de descender. La escalera se apestaba a humedad y podredumbre. Los peldaños se desmoronaban bajo sus pies. Pronto necesitaron luz. Puma ordenó: enciendan sus linternas. Pero ninguna de las 4 funcionaba. Pero si probamos las baterías allá arriba, pensó Jorge, aunque se cuidó de decirlo en voz alta para no generar inquietud extra. Los chicos sacaron entonces las tiras de halógeno de sus bolsillos, y fueron quebrándolas para obtener una luz verde, fluorescente, que apenas iluminaba el camino. Así descendieron unos 10 metros más. Hacía demasiado calor y el sudor traspasaba el tosco tejido de sus uniformes. Delante de Jorge, Puma tanteaba el terreno con el bastón de mando. Por detrás, Adán respiraba contra su nuca y a Liliana le castañeaban los dientes. Jorge también sentía miedo, pero la flaqueza era algo que debía aprender a dominar, a controlar, si es que quería ingresar al colegio militar cuando cumpliera 18 años. Su sueño, en aquel entonces, era ingresar a la brigada de fusileros paracaidistas y hacer la carrera de las armas. Después, cuando ya fuera un soldado de élite, desertaría del ejército y se uniría a la legión extranjera. A los 15 años esa era, básicamente, su plan para escapar de Veracruz, de la abuela. Esperen, balbuceó Puma de pronto. Jorge chocó contra su espalda. ¿Qué pasa? Me acaban de quitar el bastón de las manos. Jorge respiró profundo. Casi no había aire ahí dentro. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Lloriqueó Lili. A Puma se le quebró la voz y ya no quiso decir nada más. Ya, esto es el pánico, pensó Jorge el momento en que todo se lo lleva la chingada. Su pecho era un fuelle. Carraspeó hasta recobrar la voz y dio la orden de retroceder, ante la mudez estupefacta de Puma. Subieron como los cangrejos. Nadie quería darle la espalda al foso, de donde provenía el ruido del bastón al golpear brutalmente las paredes. Jorge respiraba con la boca abierta. Trataba de encontrar un ritmo en su respiración, de controlar los latidos de su corazón. Quizás solo es un drogadicto, un loquito de esos que se meten a las casas abandonadas, pensó. Pero ¿qué clase de loco viviría en aquel agujero? ¿Qué clase de cosa esperaría ahí, en la oscuridad hedionda, a que llegara alguien? Tuvo que concentrarse en no pensar, en tantear con los pies la rampa ascendente de las escaleras. Cuando lograron salir de ahí, se encontraron a Roxana llorando con la cabeza metida entre las rodillas. Durante varios minutos la chica no pudo hablar, solo le señalaba la cuerda con la que se habían amarrado a una columna cercana. La piola oficial de los scouts, garantizada para soportar 1 tonelada de peso, estaba rota, reventada a pocos centímetros del nudo. Vi que se tensó, como si la jalaran desde abajo, diría la chica. Pensé que se habían caído, que algo les pasaba, y comencé a jalarla hasta que reventó. La piel de sus manos estaba quemada por la fibra. Roxana había gritado sus nombres, una y otra vez, al pie de la escalera. Como no le respondían,
Se hizo un ovillo y cedió al llanto. Lo raro era que, en la oscuridad de las escaleras, ellos no oyeron ni uno de sus gritos. Los scouts huyeron de la casa antes de que llegara el ocaso. El puma iba hasta adelante. Cuando atravesaron la reja, aún llevaba la navaja abierta en la mano. Ese fue el primer antecedente del horror. Hubo un segundo. El asunto de los cadetes, ocurrido una semana antes de la llamada de Betty. Jorge no pudo evitar recordar este último incidente mientras esperaba con Tacho afuera de un tendajón en Boca del Río. Betty, Evelia y Jacqueline estaban adentro, comprando ron, soda y cigarrillos para la nueva excursión a la casa. Aguardaban de pie sobre la calle que conduce al puente que se alza sobre el río Jamapa, justo donde termina la ciudad de Boca del Río. Jorge miraba el puente. Ahí, del otro lado, la carretera se dividía en una encrucijada. Hacia la derecha se iba hacia Paso del Toro y la carretera antigua a Córdoba. Hacia la izquierda, se iba hacia Antón Lizardo. Para llegar a la casa del diablo había que tomar al autobús a Antón Lizardo y pedir la parada nada más bajando el puente del Estero. Había que tomar una brecha que rodeaba al río y caminar unos 500 metros para llegar a la verja. Jorge tenía asco. Ni siquiera tenía deseos de fumar, mucho menos de beber. Pensaba que era un error regresar a la casa, después de lo que les había pasado el domingo anterior, cuando él, Tacho y Jacqueline visitaron la casa por invitación de Carla, una amiga en común. Aquella vez llegaron mucho más tarde. Eran casi las 7 de la noche y debieron caminar por la brecha guiados por la lamparita de bolsillo que llevaba Tacho. Carla y sus amigos ya estaban adentro. Podían escuchar sus gritos y risas cuando cruzaron la verja. Entraron a la casa y comenzaron el recorrido para llegar al último piso. Los amigos de Carla se correteaban en la oscuridad. Eran todos cadetes de la academia de Antón Lizardo. Iban rapados y de civil pues era su día de permiso. Jorge trataba de distinguir la barra en la oscuridad cuando sintió que alguien lo tomaba del cuello. Era uno de los cadetes. Llevaba una máscara de simio en el rostro y una pistola con la que apuntó a Jorge. Los cadetes aullaron. «Quítame esa cosa de la cara», gritó Jorge. Le propinó al cadete un derechazo que le desacomodó la máscara. «Estamos jugando, pendejo, no tiene balas», lloriqueó este desde el suelo. Jorge hubiera querido matar al tipo e incluso pensó en sacar la navaja que siempre llevaba consigo pues ya no era un boy scout sino un hombre de 22 años, desertor del bachillerato y veterano de las peleas callejeras. No le importaba que los cadetes fueran 9 y que tuvieran armas. Eran unos maricas. Él y Tacho podían con todos juntos. Pero antes de que pudiera hacerle alguna seña a su amigo, Jacqueline ya estaba en medio de ellos, rogando que no se pelearan. Los cadetes bajaron al primer nivel y Jorge y su gente subieron a la azotea para mirar las luces de Boca del Río. Estuvieron un buen rato ahí, charlando, calmándose, y cuando al fin bajaron para irse de la casa, se encontraron con que los amigos de Carla aún no se había marchado. Estaban todos de pie junto al río, como formados para pasar revista. Tacho les apuntó con la linterna. Estaban desencajados del susto. Carla salió de la oscuridad para reclamarle a Jorge. «Coño, Jorge, si tienes algún pinche problema con mis amigos díselo en sus caras, pero no estén con sus mamadas de aventarnos piedras desde ahí arriba». El rostro pequeñito y agraciado de Carla se contraía en llanto. «¿De qué hablas? ¿Cuáles piedras? No te hagas pendejo. Nos aventaron piedras desde esa ventana. Fueron ustedes». Con la mano se tapaba la oreja ensangrentada. De nada sirvió que Jacqueline jurara por Dios que ellos no habían sido. Nadie quiso creerles. Y Jorge partió de la casa del diablo jurando que jamás en su vida regresaría. Pero una semana después ahí estaba. Y era como si la casa pareciera saberlo, como si el pueblo entero de Boca del Río supiera a dónde se dirigían. Del otro lado de la avenida, plantada en medio de la acera, una indigente lo señalaba al Eliatacho y chillaba. «Mírenlos. Hola, Von». Los cabellos le caían en hilachas grasientas sobre el rostro. Reía mostrando una boca llena de agujeros negros. «Vete a la verga», maldijo Tacho, visiblemente angustiado, pero no dijo nada más. Jorge lo miró con insistencia. Quería que Tacho lo viera a los ojos y aceptara que aquello era una mala idea. Él había estado también la semana anterior. Él sabía lo de los cadetes. Pero Tacho no dijo nada. Hasta pareció ofendido cuando Jorge le sostuvo la mirada. El rostro flaco y ceñudo de Tacho era un reproche. Parecía decirle en silencio, «No digas nada o será peor, de esas cosas nunca se habla». «Hola, Fon», aullaba la limosnera. «Pendejos». No le dijeron nada a las chicas. No se opusieron a subir al autobús, a bajarse en la brecha de arena y conchas trituradas. Del lado derecho fluía el río. Del lado izquierdo, se alzaba la mansión blanca. De las terrazas de la casa asomaban las cabezas de 7 perros Doberman que les ladraban y mostraban los colmillos. La verja de hierro estaba frente a ellos, abierta. El sol aún quemaba. Eran pasadas las 5 de la tarde. A un lado de la reja crecía una maraña apretada de monte. De aquel zacate cerrado, justo cuando se disponían a cruzar el umbral, surgió un hombre joven que les cerró la reja en la cara. «No, aquí no pueden pasar. Esta es propiedad privada», les dijo. Era un hombrecillo bajo, insignificante. «Oye, pero aquí estuvimos la semana pasada. Danos chance de pasar a ver», rezongó Jacqueline. «Pero la semana pasada yo no estaba y ahora sí. Y aquí yo digo que no pueden pasar», respondió el vigilante. Las chicas le rogaron. Le ofrecieron 50 pesos de propina. El tipo meneaba la cabeza. «No, al rato quién va a escuchar sus pinches gritos», decía con una sonrisa. Las chicas no parecían escuchar estas razones. Después de 20 minutos de discusión, Jorge, aún mareado, apartó a las chicas y se encaró con el vigilante. «Mira, ni tú ni yo. Dejémoslo a la suerte», le dijo. Al tipo le brillaron los ojos. «¿Qué propones? Vamos a echarnos un volado. Si cae águila, pasamos. ¿Y si cae sol? Si cae sol tú decides si quieres que pasemos o no». Jorge lanzó la moneda. Cayó sol. «Pues tú dices», le dijo Jorge al tipo. El vigilante soltó una risita. Abrió la reja y se apartó del camino. «Pues pasen. Total, yo aquí no soy nadie». Y así riendo quedito desapareció entre el monte. No volvieron a verlo.
Jorge condujo al grupo a una terraza del último piso a la que consideraba segura, en parte porque colgaba fuera de la casa, junto a la ceiba parásita. No quiso beber más que soda. Sentía que debía permanecer alerta, con la espalda apuntando a la ceiba y al río y la mirada clavada en el portal que daba a la casa. Las chicas, en cambio, se bebieron el litro de brandy que habían comprado, y para las 9 de la noche ya estaban ebrias y con ganas de jugar a la botella. Jorge no lograba relajarse. Sus amigas se lo reprochaban. Jorge, quita esa cara, te toca a ti, lo animaron. Jorge hizo girar la botella. Le tocó mandar a Betty. Le ordenó que bailara como stripper, aunque ni siquiera sentía deseos de verla mover las carnes. La chica subió a una de las bancas de la terraza y bailó entre risas. Se dio la vuelta para alzarse la playera, lanzó un grito y bajó del banco de un salto. Viene alguien, viene alguien. Jorge se levantó como resorte. Miró hacia la casa, una sombra atravesó la ventana. Una sombra que no se subía y bajaba como dando pasos, sino que se deslizaba hacia el otro extremo del tercer piso. Una sombra lo bastante oscura como para sobresalir en la oscuridad de la casa vacía. Hacia la barra, pensó Jorge en aquel momento. Hacia la escalera escondida detrás. Les ordenó a las chicas que se recostaran en el piso y a Tacho que aguardara junto al marco de la ventana. Así, con los puños apretados y el estómago hecho un nudo, esperó a que intruso hiciera su aparición en la terraza. Pasaron unos 10 minutos de tensión insoportable en los que solo se escucharon los susurros angustiados de las chicas y el rumor de los grillos y de las salamandras. Ningún paso, ningún reclamo, nada. Evelia comenzó a gemir, y eso los hizo salir del trance. Jorge ordenó la retirada. Todos se pusieron en pie, menos Evelia. Jorge, algo le pasa, dijo Betty. Evelia, acostada boca abajo sobre el piso de la terraza, jadeaba y se sacudía, como si riera. Evelia, déjate de pendejadas y párate, ladró Jorge. La chica no obedeció. Jorge la tomó de los hombros y la sacudió con rudeza. ¡Ey, párate ya! Tiró del cuerpecillo de Evelia y le dio la vuelta. La chica abrió los párpados. ¿Me estaban buscando?, preguntó. Con voz áspera, cavernosa, me estaban buscando, ¿verdad? Pues aquí estoy. Ya no es ella, pensó Jorge. Es otra madre. Se le erizaron los cabellos. Déjate de pendejadas, Evelia, le ordenó. La voz le salió más floja de lo que quería. Evelia se deshizo de su abrazo. No permitía que nadie la tocara. Lanzaba golpeas, patadas, escupitajos. A Betty, que se inclinó para calmarla, le propinó un taconazo en la cara, con tanta fuerza que la chica salió despedida contra el barandal de la terraza. Jorge, con ayuda de Tacho, volvió a cogerla. No, suéltenme, ya estoy bien, decía, entre sollozos. Vamos a seguir jugando. Pero aquella mirada no engañaba a Jorge. No, ni madres. Tú no estás bien, tú no eres tú. La cargaron entre los dos y entraron a la casa. Sin más ayuda que la de sus pupilas inflamadas hallaron la salida. Betty y Jacqueline gimoteaban, prendidas de la camisa de Jorge. ¿Pensaron que podían quedarse? Reía Evelia, entre sollozos. Pues aquí se van a quedar todos. Y a ella me la voy a llevar. Llegaron a la verja. Evelia, que en ningún momento dejó de removerse como una culebra, se escurrió entre sus brazos y cayó al suelo. Con las puras manos comenzó a arrastrarse por la tierra, como paralizada de la cintura para abajo, hacia el umbral de la casa. Si se mete, yo no la voy a sacar, pensó Jorge con espanto. Y si yo no la saco, nadie lo hará. Se arrojó sobre ella y la montó, a pocos metros de la entrada de la planta baja. Le dio la vuelta y la golpeó en el rostro con la mano abierta, como hubiera hecho con un varón más joven que él, para despreciarlo. Evelia rió. ¿Tú crees que me pegas a mí? ¿Tú crees que me estás lastimando? Cállate, gritó Jorge. La cara de Evelia estaba roja por los puñetazos. Jorge, no me pegues, soy yo, gritaba, segundos después. Soy yo, ya regresé. Jorge la abrazó muy fuerte. Pensó que el peligro había pasado. Regresaron al centro de Boca del Río a bordo de una Caribe que les dio un aventón. Tuvieron que sentarse sobre Evelia para mantenerla dentro del auto. Se revolvía como un felino. El conductor de la Caribe los dejó frente al atrio de Santa Ana. Jorge corrió hasta la sacristía y aporreó la puerta. Una mujer gorda la abrió y les preguntó qué deseaban. Jorge le señaló a Evelia, que yacía sollozante sobre el regazo de Betty, las dos sentadas en la acera. La mujer desapareció. El cura salió en su lugar. Iba de bermudas y chanclas. Tacho y Jorge se le explicaron lo que había sucedido en el interior de la casa. El sacerdote salió al atrio y miró de cerca de Evelia. Le apartó los cabellos mojados de la cara. La chica gruñó y se sacudió bajo su contacto. No, muchachos, esta niña se pasó de pastillas, concluyó el cura. Y además apesta mucho a alcohol. O se metió algún estupefaciente o tiene un brote de esquizofrenia. Mejor llévenla a la Cruz Roja. Se volvió a la sacristía y les cerró la puerta. Jorge aceptó que también él lo pensó. Lo que no entendía era que el sacerdote se lavara las manos. Por primera vez entendí ese tipo de películas en donde hacen el efecto ese de que todo se te viene encima. Me sentía en un mundo diferente. La gente que pasaba se nos quedaba mirando, como si fuéramos un espectáculo. No eran ni las 11 de la noche. Un hombre se les acercó. Era un taxista. Oigan, yo los estoy viendo desde hace rato. ¿Qué le pasa a la muchacha? Los chicos le contaron. Yo conozco un curandero, y es bueno. Si quieren vamos, es aquí en el Morro, propuso. Como era a menos de 10 minutos de ahí, decidieron subirse al auto. Treparon por una colina hasta llegar a un terreno bardeado. En medio yacía una casa levantada con torpeza pero bien pintada. Bajaron a tocar, pero no había nadie. Qué raro. Este vato siempre está a esta hora. El taxista detuvo a un colega y entabló plática con él. Los dos miraban en dirección a Evelia, que se revolcaba sobre la arena de la cuneta. El segundo taxista se bajó de su auto y se acercó a ellos. Era un hombre barrigón, lleno de canas, con cara de poca paciencia. Oye, chamaca, la llamó.
Se inclinó sobre ella y comenzó a abofetearla. ¿Te gustan los chochos, verdad? ¿Te gusta meterte tu tiner? ¿Ponerte hasta la madre? Apretó la barbilla de Evelia hasta hacerla enseñar los dientes. Ya déjate de pendejadas y párate. Evelia abrió los ojos y comenzó a reír. Adivina quién está aquí conmigo. Le dijo al taxista, la puta de María Esperanza. El rostro cobrizo del taxista se tornó verde. Dio 3 pasos para atrás, confundido. Tú sabes de quién estoy hablando. Tú sabes que está aquí conmigo. Yo me la estoy chingando. Jorge estaba a 2 metros de la escena. Vio cómo el hombre corrió hasta su taxi. Desenvolvió algo del espejo retrovisor y le hizo señas a Jorge. ¿Por qué a mí? Pensó. Algo dentro de él le respondía. Tú sabías y no dijiste nada. Si algo le pasa a esta chamaca será tu culpa. Esa niña está muy mal. Llévenla a un lugar porque se te va a ir. Le entregó a Jorge un rosario. Que Dios los bendiga. Yo no los puedo seguir. Fue el primer taxista el que le explicó a Jorge que María Esperanza era el nombre de la madre del segundo taxista, viejo conocido suyo. Hacía pocas semanas que la señora había muerto. El taxista también les dijo que conocía a otra curandera, pero que había que atravesar todo Veracruz pues esta vivía detrás de la iglesia de la Guadalupana, allá por Revillagigedo, más allá de las vías del tren. Se ofreció a llevarlos sin cobrarles ni un peso. Aceptaron. En el camino perdieron a Betty. Cuando pasaban junto a la unidad habitacional de El Morro, ella le pidió al chofer que se detuviera. Cruzó el bulevar, se metió a una casa, Jorge supuso que era la de su familia. Se dio cuenta de que no sabía dónde vivía su amiga, y salió con un libro en la mano. Mi mamá no me dejó ir, dijo. Le dio el libro a Jorge. Era una Biblia. Dice que te dé esto. No sé para qué te sirva, pero te lo doy. Tardaron 1 hora en atravesar la ciudad hasta aquel barrio de casitas de un nivel y enormes baches en las calles. El taxi se detuvo frente a la modesta entrada de una vecindad. Una mujer esperaba afuera. Cuando el auto se detuvo, les abrió la puerta. Tenía un rostro amable, regordete. Llevaba el cabello muy corto y teñido de rubio y no aparentaba tener más de 30 años. Bienvenidos, muchachos. Los estábamos esperando, fue lo primero que dijo. Condujo al grupo hacia el interior de una vecindad. El suelo del patio era de tierra. En el centro se levantaba una casucha de madera. Es la casa de la curandera. Yo soy la clarividente, explicó. Hizo pasar al taxista con Evelia en brazos al interior de la cabaña. Al resto los formó en el umbral. Tú pasas, le dijo a Jorge. Se volvió luego hacia Tacho y Jacqueline. Ustedes no. Tú lo traes en la espalda, y la niña en la pierna. Se quedan afuera. Jorge recordó que Tacho tenía una gárgola tatuada en el hombro, y Jacqueline, una serpiente enroscada en el tobillo. El interior de la casa de madera estaba lleno de velas. Sobre una de las paredes colgaban 3 retratos. Al centro, el de Cristo vestido de túnica blanca, sin corona de espinas, sonriente y relajado como si posara para una foto. Lo rodeaban las imágenes de una mujer hermosa, que Jorge creyó era la Virgen, y de un Catrín de mirada enigmática y piel clara que llevaba patillas y bigotito. La curandera era una mujer madura, de piel muy oscura y cabello gris suelto hasta las caderas. Tan pronto entró al lugar, ordenó que sentaran a Evelia en un sillón colocado en medio de la estancia y que fueran Jorge y el taxista quienes la sujetaran de los brazos. La mujer tomó un ramo de hierbas de una mesa y comenzó a azotar con ellos el cuerpo de Evelia, mientras invocaba una retahíla de santos católicos. Evelia, mientras tanto, hacía lo suyo. Aullaba y bramaba y maldecía. La curandera tomó un huevo y se lo pasó a la chica por las sienes. Se reventó cuando tocó la piel sudorosa. Un segundo huevo corrió la misma suerte. La curandera tomó un limón y unas tijeras. Rayó una cruz sobre el limón y se lo untó a Evelia por el cuerpo. El fruto quedó amarillo, con manchas marrones, como si se hubiera podrido. Para entonces, Evelia se sacudía tan fuerte que Jorge tuvo que hacer un esfuerzo para impedir que el cuerpecillo de su amiga se levantara del asiento. Ya no reía ni lloraba. Mostraba los dientes y las encías negras e intentaba morder a Jorge y al taxista, a la propia curandera. Las venas y tendones de su cuello parecían cables a punto de reventar. Me estaban buscando. Ella me andaba buscando y aquí estoy. Repetía, enfurecida. La curandera bañó a Evelia con agua bendita. La chica chilló como si la estuviesen acuchillando. Sal, espíritu impuro, en nombre del Señor Jesucristo, en nombre de su bautizo, en nombre de su crucifixión, en nombre de su resurrección. Decía la curandera. Eran las únicas palabras, en la retahíla de aullidos que se escuchaban, que Jorge comprendía. Ella me llamó, ello me fue a buscar. Esta perra es mía. Las llamas de las veladoras, cientos de ellas sobre las paredes, chisporrotearon a cada palabra. Cada vez que Evelia gritaba las mechas de las velas tronaban y despedían chispas, como si las hubieran espolvoreado con pólvora. Después del espectáculo del fuego, Jorge aprovechó que la curandera salía del cuarto para escapar de la cabaña. Vomitó en el patio, pura bilis. Los focos de la vecindad se prendían y apagaban como si la instalación eléctrica sufriera altibajos de corriente. Tacho y Jacqueline seguían ahí. Betty había llegado con su madre. Era la 1 de la mañana. La clarividente ha estado llame y llame a otras guías de Catemaco y de San Andrés, para que ayuden desde allá, le explicó Tacho. Tacho sabía que era una guía. Su madre, doña Ana, era asidua de los rituales de sanación que se llevaban a cabo en varias partes del puerto. En ellos se liberaba al paciente de las malas vibras que circulaban en la atmósfera del puerto, o de los trabajos que brujos sin escrúpulos aceptaban hacer, pagados por los enemigos de la víctima. Estos rituales eran y son aún tan populares entre los veracruzanos que incluso el catolicismo debe ofertar regularmente misas de sanación y liberación, apoyadas por la corriente renovación carismática del Espíritu Santo, para no perder feligreses. ¿Ya le hablaron a los papás de Evelia?, preguntó Jorge, cuando al fin logró respirar. Ya vienen en camino. A pocos metros, la curandera, la clarividente y un pequeño grupo de mujeres discutían el tratamiento. ¿Ya la limpiaste? Ya, y nada, dijo la curandera. ¿El círculo de fuego? Ya. ¿Ya dijo su nombre? Es muy fuerte, no se quiere ir.
Ya amenazó que a las 4:02 se la lleva. Entonces no queda de otra más que mandarlo a llamar, dijo la clarividente. Yo lo hago, respondió la curandera. Me debe favores. Jorge ya no quiso entrar a la cabaña cuando la curandera regresó. Lo miró todo desde el umbral. Como las señoras desnudaron a Evelia y le pusieron una bata alba. Como azotaron el cuerpo de la curandera con manojos de hierba. Mientras todas rezaban, la curandera comenzó a mecerse sobre los pies. Eructó ruidosamente y luego cayó desmayada. Las mujeres se aprestaron a socorrerla. Antes de que terminaran de tomarla de los brazos, la curandera ya estaba de pie, moviéndose por todo el cuarto. La energía que la animaba era claramente distinta, masculina. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Saludó, con voz profunda, los ojos en blanco. Mi nombre es Jan Gardek y estoy aquí para ayudar a esta hermanita. Se volvió para contemplar a Evelia sobre el sofá, para señalarla con el índice. Yo a ti te conozco. Evelia ladró. Tú y yo nos hemos batido muchas veces, continuó la curandera. Es hora de que dejes a esta muchacha. Ella me estaba buscando. Chilló Evelia. Hace mucho que ella me estaba llamando. Me la voy a llevar. No, ella no te pertenece. Ella es de Dios. Márchate y no regreses. No me iré sin las manos vacías. Jan Gardek se cruzó de brazos. Se retorció los invisibles bigotes entre los dedos. Algo haz de querer a cambio. Pide. Evelia mordía el aire. ¿Qué tal un cabro? Sugería la curandera, condescendiente. ¿Qué tal un cabro todo bien negrito? Fue entonces cuando Evelia, o lo que moraba en Evelia, comenzó a dar las instrucciones de lo que quería. Jorge ya no quiso quedarse a escuchar. Salió de la vecindad, a la calle. Moría por un cigarrillo, por sentir el estómago lleno de otra cosa que no fuera pavor. Un taxi se detuvo junto a él. De él bajó doña Ana, la madre de Tacho. Jorge suspiró aliviado. Era bueno ver un rostro conocido. Pero doña Ana no lo saludó. Lo hizo retroceder hasta la pared solo con su mirada rabiosa. Ya ven, por andar de pendejos, se lo toparon de frente. Durante los meses que siguieron al horror de la casa del estero, Jorge evitó a sus amigos. No fue algo deliberado. Simplemente comenzó a frecuentar otros círculos, a pasar más tiempo en casa de la abuela. Después supo, por Jacqueline, que los padres de Evelia llegaron después de que todos se hubieran marchado, y que se negaron a creer lo que la curandera les contó sobre su hija. Pensaron que quería sacarles dinero a la fuerza. 5.000 pesos que la curandera pidió para poder completar el ritual de liberación, que incluía el sacrificio de un chivo. Según Jacqueline, Evelia estuvo bien unos meses y luego, un día de repente, se encerró en su cuarto y se negó a salir. Atacaba a sus padres, se defecaba encima, se hacía daño con las paredes y las cosas que rompía. Los padres la llevaron con médicos y psiquiatras. Uno de ellos incluso les sugirió que internaran a su hija en una clínica mental. Tiempo más tarde, esta vez por boca de Betty, Jorge se enteró de que al final, desesperados por no poder curar a Evelia, los padres de la chica cedieron a la presión de familiares y vecinos que insistían en que debían llevarla a las misas de liberación de Puentejula, un poblado ubicado a pocos kilómetros del puerto de Veracruz. El pueblo, de no más de 3.000 habitantes, era famoso por los exorcismos realizados por el padre Casto Simón. Estos tenían y aún tienen lugar todos los viernes a las 3 de la tarde. Se oficia en latín y arameo y su colofón consiste en un ritual de expulsión demoníaca que dura varias horas. Según Betty, Evelia era siempre la primera de todos los endemoniados en caer al suelo de la parroquia de Puentejula. Pronto fue obvio para los oficiantes que la chica requería un exorcismo especial, al que finalmente accedieron los angustiados padres. Dicen que amarraron a Evelia junto con un puerco al borde de una barranca, allá por Rinconada, y empezaron el exorcismo, confesó Betty, aquella última vez en que se vieron. En algún momento el demonio se salió de ella, se metió al marrano y entre todos los que estaban ahí lo aventaron al vacío.